Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema La actitud correcta para orar. Bienvenidos. Quiero invitarle que abra la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo número 18. Lucas 18, versículo 9 en adelante. Vamos a leer del 9 al 14. Voy a leerlo a favor suyo, usted me sigue en su Biblia. El título que han puesto allí los redactores es Parábola del fariseo y el publicano. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué parábola? Vamos a mirar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y me acompaña en una breve oración. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu cariño. Padre, te pedimos que hoy hables a nuestro corazón y que por tu palabra tú nos alientes, por tu palabra tú nos sustentes, por tu palabra, Señor, tú nos hables. Nos acercamos de la manera más respetuosa, pero también de la manera, Señor, más atenta a esta bella palabra. Y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones, marcándonos el camino, mostrándonos tu voluntad. Aún, Señor, exhórtanos, corrígenos, pero llévanos cada día a un conocimiento más profundo de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle hoy acerca de la actitud correcta para orar. No voy a hablarle de la manera de orar porque hay muchas y en la Biblia se encuentran muchas maneras de orar, pero el texto lo que nos está resaltando es cuál es la actitud correcta que se debe tener al orar. Resulta interesante y creo que es claro decir que la oración es una clave para la vida y para el crecimiento espiritual. Es necesario que entendamos que la oración en el creyente debe ser permanente y no ocasional. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: sin oración no puede haber cristianismo. Usted no puede decir que es cristiano o que es creyente si no tiene una vida de oración. ¿De qué manera usted va a intimar con Dios? ¿De qué manera usted va a estar en la presencia de Dios si le cuesta orar? Necesitamos entender que es un llamado a buscar el rostro del Señor. Pero el llamado principal es a la manera, a la actitud que tomamos a la hora de orar. Por eso me parece interesante que nuestro Señor Jesucristo, en esta sección de Lucas, del 18, del 9 al 14, hace todo un contraste. Porque presenta 2 hombres, presenta 2 oraciones, pero presenta un resultado. Entonces el escritor bíblico comienza a contrastar desde lo que estaba pasando aquí en este primer siglo. Lo primero que la Biblia comienza hablando es que había 2 hombres. ¿Qué hombres eran? Un fariseo. ¿Y cuál era el segundo? Un publicano. ¿Está conmigo hasta ahí? Entonces lo primero son ¿qué? 2 hombres. El primero es un fariseo, el segundo es un publicano.
¿Quién era el fariseo? El fariseo era un hombre respetado en la comunidad judía. Un fariseo era un hombre que todo el mundo admiraba por sus conocimientos. Los fariseos eran hombres considerados como los mejores intérpretes de la ley. Los fariseos no solamente eran considerados como estos que tenían la autoridad de interpretar la ley, sino que también eran rectos a la hora de cumplirla. Los fariseos, a los ojos de la gente, eran gente celosa en guardar y hacer guardar la ley. Guardaban la ley y la hacían cumplir. Los historiadores dicen que en la época de Jesús había más o menos 6,000 fariseos. 6,000 hombres que el pueblo veía con autoridad, con respeto, como aquellos que guardaban la ley, como aquellos que tenían la autoridad de interpretar la ley. Su fama y su reputación eran apreciadas frente a la comunidad. Y todo esto hasta antes que Jesús apareciera y empezara a hablar acerca de cuál era el problema del fariseísmo del primer siglo. Pero mire, ¿quiénes eran los fariseos? Pero número 2, la Biblia está contrastando al fariseo ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con el publicano. ¿Quién era el publicano? Quiero que se haga una idea antes de describirle quién era. Pero historiadores del primer siglo dicen que cuando un publicano pasaba, voy a poner el ejemplo. Yo soy publicano, Libardo es fariseo o es judío. Cuando yo como publicano pasaba por el lado de él escupía al piso, en señal de desprecio por el publicano. ¿Por qué no querían al publicano? El publicano era judío que trabajaba para los romanos. El publicano era un hombre que no solo trabajaba para el imperio romano, sino que era el que cobraba los impuestos de Roma. Entonces, ¿qué hacía el publicano? El publicano iba, ¿cierto?, y le cobraba al judío el impuesto, pero cobraba más de lo que debía porque necesitaba enriquecerse y empobrecer al pueblo. O sea que oprimía al pueblo, a tal punto que el publicano era tenido al mismo valor de un gentil. ¿Sabe cómo oraban algunos judíos? Los judíos oraban: Señor, gracias porque no soy mujer, gentil ni perro. O sea que el publicano al nivel del gentil era despreciado. No servía, no lo querían. Socialmente era un hombre de mal testimonio. Era de las personas más repudiadas por los judíos, porque eran extorsionadores, porque se aprovechaban de su puesto. Pero Jesús en escena nos está colocando 2 hombres. Si lo pusiéramos en nuestro contexto, estaríamos diciendo que uno de ellos, el fariseo, sería todo un académico de un seminario teológico, todo un profesor de teología. Y el publicano sería todo un delincuente de nuestra época. A ese nivel, Jesús comienza a hablar de 2 hombres. Pero dígale a la persona que tiene a su lado: tenga cuidado, porque las apariencias engañan. Dígale al que tiene atrás suyo: no todo lo que brilla es oro. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo primero que pone en escena nuestro Señor Jesús es a 2 hombres, al fariseo y al publicano. Ya sabemos que era un fariseo, quién era, el peso, la gente lo veía y lo veía como un hombre de autoridad y de respeto. Ya un pobre publicano, un pecador, un hombre que no quería al pueblo, un hombre de mal testimonio, un tramposo, un ladrón. Pero Jesús nos está poniendo 2 hombres, publicano y fariseo. Ahora, lo segundo que hace Jesús en este juego de contrastes es que ya no pone 2 hombres, sino pone 2 oraciones. Y Jesús comienza colocando el versículo 11 y el versículo 12, la oración del fariseo. ¿Y qué encuentra usted en la oración del fariseo? Mire lo que dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y arranca a orar. ¿Sabe algo? El fariseo se sentía orgulloso de lo que hacía y de lo que no hacía. El fariseo estaba demostrando una actitud de sobradez. El fariseo pensaba que Dios necesitaba felicitarlo porque era bueno. El fariseo pensaba que Dios necesitaba aplaudirlo porque no cometía errores.
Ese es el gran problema que muchos de nosotros hoy tenemos. Que porque pensamos que porque hacemos algo bien, la gente tiene que ¿qué? Darnos una palmadita en la espalda y decirle bien hecho. Y si no nos dicen bien hecho, entonces nos enojamos. Pero aquí no pasa, ¿no? Aquí no pasa, ¿no? Ya no, porque aquí no hago nada. ¿Qué es lo importante? Que este fariseo pensaba que por lo bien que hiciera, tenían que felicitarlo. Y ese es un serio problema que estamos mirando, porque la confianza de este hombre estaba puesta en lo que más y más hacía. ¿Sabe qué me llama la atención? Dice la Escritura que el fariseo, puesto en pie, hablaba consigo mismo y empezaba a hablar de lo buen religioso que era. El hombre de ley, el hombre de autoridad, en toda su oración, que cumple 3 versículos, solamente nombra una sola vez a Dios. En ninguna otra parte de su relato usted se da cuenta que hable de Dios. ¿De quién está hablando el fariseo? De él mismo. De su orgullo espiritual, de su altivez espiritual, de su arrogancia. Hay gente que le encanta que le estén aplaudiendo por lo que hace. Cuando yo leía esto, me acordé de una historia que leí alguna vez que quiero leerle hoy. Se cuenta que un joven caminaba con su padre cuando se detuvieron en una curva. Después de un pequeño silencio, el padre preguntó al hijo: además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más, hijo? Durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y le dijo al papá: padre, estoy escuchando el ruido de una carreta. El padre le dijo: correcto, es una carreta, pero es una carreta vacía. El hijo le dice: ¿cómo sabes que está vacía si no la estás viendo? El padre le dice: muy fácil saberlo. Una carreta está vacía, y cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y le dice: y cuanto más vacía esté, más ruido hace. Cuenta el joven, el protagonista de la historia, que nunca olvidó la lección de su padre, y cada vez que veía a alguien que hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre que decía: cuanto más vacía está la carreta, tanto mayor es el ruido que hace. Y usted ve que hay gente que habla: yo hice, yo le sirvo al Señor, yo hago para Él, yo tengo, yo doy. Dígale que tiene a su lado: son carretas vacías, que son como el fariseo que están buscando ¿qué? Muy bien, qué bueno lo que haces, ¿qué haríamos sin ti? Tienen la actitud de una apariencia religiosa en el corazón. El gran hombre de ley, el gran hombre que estaba lleno de cultura y de letra, no tenía sino únicamente arrogancia y orgullo espiritual. Y pensamos que porque yo sé mucha Biblia, soy mejor que los demás. Y pensamos que porque yo me siento mejor, tengo derecho a juzgar a los demás. Es interesante que el fariseo en ningún momento le dice al Señor: perdóname, sino le dice: estoy acá y soy tan bueno y soy tan bueno y tan limpio, Señor, y tan puro, que yo creo que ya es hora de estar allá, que no sean 3 sino 4. Yo tengo que hacer parte de la Trinidad, porque aquí estoy es como desperdiciando mi poder, mi gloria. Mire que alguien que entiende, alguien que está en la presencia de Dios, entiende cuán pecador es. Cuando usted entra a la presencia de Dios, cuando usted va a la palabra de Dios, usted se da cuenta cuánto necesita de Dios. Pero este fariseo que conocía la ley, ¿qué es lo primero que dice? No soy como este publicano, no soy como este pecador. Déjame ponérselo de esta manera. En estos días veníamos con mi esposa en el carro y yo venía por toda la calle 13, no recuerdo dónde venía. Yo venía por mi carril, esto es el andén, yo venía por mi carril, el andén que divide las 2 avenidas, y una buseta, yo no sé qué le dio, y se pegó y se pegó y se pegó, y yo sentía que ya nos iba a estrellar. Yo frené y el Señor se fue. Yo me fui al carril de la mitad y el de la buseta siguió andando y empezó a culebrear. ¿Entiende la expresión culebrear, no? Empezó a culebrear, que me orilló, me hizo frenar. Mi esposa dijo: como este señor ¿qué? Y a mí se me subió. Entonces yo acelero y pongo el carro al frente, y yo puse las estacionarios porque dije: se varó el carro, ¿qué hacemos? Y mi esposa me dice: ¿qué estás haciendo? Y le digo yo: manejando, ¿no ves?
porque es que uno es repostero tras del hecho. Ella me dice, ¿no eres cristiano? Y le digo yo, ¿y a ti quién te llamó? Yo le digo, sí, amor, perdóname, yo vuelvo y me abro y dejo que se vaya. Y yo llegué a mi casa y yo pensé en algo. Yo llegué a decirle, Señor, perdóname porque me falta. Yo no llegué a decirle, Padre, mira a ese hombre que manejaba bus, hijo del diablo, que no te conoce, que mira a ese pecador, ese que necesita el infierno. Se metió con tu hijo y nadie toca al ungido de Jehová. No, yo llegué a decirle, Señor, perdóname porque se me salió. Perdóname porque yo que me paro a predicar y que le digo a la gente, hola, contrólese, no fui capaz. Perdóname, Señor, porque cuando me acerco a tu palabra, tú me enseñas que necesito tener dominio propio. Entonces, perdóname, Señor. Pero a veces somos tan fariseos que buscamos el error de todo el mundo. Buscamos la culpa de todo el mundo. Usted y yo necesitamos entender algo. Cuando venimos a orar y a buscar la presencia del Señor, usted no viene a mirar quién es pecador y quién no. Usted viene a decirle, Señor, te necesito y quiero que trabajes en mi vida. En mí necesito que trabajes. Pero este fariseo no. El fariseo, el gran hombre de Dios, el gran doctor de la ley, se puso a decir, yo no soy como este pecador. Yo no soy como este. Señor, yo ayuno. Señor, yo doy de lo que tengo. Señor, mírame. Su arrogancia y su orgullo espiritual no le dejaban ver su prepotencia. No le dejaban ver su condición actual. Cuando usted no se acerca a la presencia del Señor y es sensible a su realidad, va a ser muy difícil. El gran problema que tenemos como cristianos es que a veces andamos buscando el error en el otro. Cuando nosotros empezamos la iglesia, donde en el barrio que la empezamos en Porvenir, a mí me gusta la Navidad. Sí, o sea, si a usted no le gusta, pues amén, Dios le bendiga, pero a mí sí me gusta. Y entonces nosotros pusimos Navidad y pusimos un árbol y alguien me dijo, ay, es que el árbol es del diablo, eso es del diablo. Yo le dije, no, si el diablo quiere su árbol, que se lo compre, este a mí me costó. Que no se me venga a llevar el árbol que es mío. ¿Cierto? No, que compre el de él. Entonces el Señor me dijo, eso es del diablo y me voy de la iglesia hasta que quiten las luces. Se fue de la iglesia. Y mientras no estuve en la iglesia, embarazó a otra señora que no era su mujer. Mientras no estuve en la iglesia, la misma gente del barrio lo tenía como el mirón, como el depravado, pero era fácil juzgar a los otros. Porque a veces somos tan fariseos, porque a veces somos tan buenos para decir, Señor, míralo a él. Señor, mira a ese. Señor, mira a aquel. Pero nos cuesta entender que cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor, tenemos que ser conscientes de nuestro pecado y de cuánto necesitamos de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Todos nos descarriamos. No hay quien haga lo bueno. Está en nuestra naturaleza, es intrínseco en el ser humano. Pero a veces nuestras oraciones no solamente son así, sino son tan vacías. Nos volvemos repetitivos en nuestra oración. Nos volvemos tan cuadriculados en nuestra oración, o a veces queremos ser tan elocuentes que pensamos que por lo bonito que oremos vamos a sorprender a Dios y Dios va a decir, wow, ¿cómo ora de bonito? Repítalo para notarlo, espere. Y pensamos que es que a Dios lo convencemos así. Déjale que tiene a su lado, Dios mira hacia el corazón. Pero hay gente que piensa que es por lo bonito o por su actitud. O por su actitud. Y Jesús le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. O sea, no es por lo que están mostrando físicamente, es por su corazón. Y a veces juzgamos a la gente por eso. Cuando Dios me permitió estar en Medellín, en el seminario bíblico, yo llegué nuevo a la ciudad. Nuevo a una nueva ciudad, no conocía a nadie, me fui a una iglesia. Estando en esa iglesia, me acuerdo tanto que uno nuevo en ciudad, uno nuevo en iglesia, ¿dónde se sienta? Atrás. Yo me senté atrás y el predicador dice, déjenme decirles algo, los que se sientan atrás es porque el diablo los tiene cogidos. Yo me paré y me hice adelante. Él dice, levanten sus manos. La gente levantó sus manos. Yo por costumbre, es mi costumbre levantar solo una mano cuando oro, porque es mi costumbre. Y él vuelve y dice, el que no levanta las dos manos es porque la otra se la tiene el diablo agarrado.
Yo dije, ¿y este hombre cómo hace para saber lo que el diablo piensa? ¿Trabajan en equipo o qué? Porque dice todo lo que... Porque nosotros juzgamos por apariencia. Usted ve a alguien llorar en la iglesia y ¿qué dice? Ay, quién sabe cuánto pecó. Usted ve a alguien que no se levanta en la adoración, ay, no resiste la presencia. Eso no es así, porque Dios mira su corazón. De nada le sirve que usted levante aquí las manos, de nada le sirve que usted grite y usted salte, de nada le sirve que usted empiece a decir, oh, poderoso Jehová, Elohim eterno, sempiterno, magnífico. Si su corazón está lejos de Dios, si usted es una persona hipócrita con el Señor, si usted es un religioso espiritual, de nada le sirve, de nada le sirve. La oración del fariseo nos revela el peligro de vivir aparentemente. La oración del fariseo nos muestra lo que es una persona vacía de Dios. La oración del fariseo nos muestra lo que es una persona que ha dejado que su corazón esté lejos de la gracia de Dios. Se endurece el corazón, ya le da lo mismo. No le da nada si no siente al Señor. ¿Y en qué termina alguien, hermano? En orgullo propio y peor, sentirse mejor que los demás. Ah, Señor, decía el fariseo, yo no soy como este pecador. Y dice que estaba en la mitad y levantaba su cara con orgullo. Yo hago. ¿Está conmigo hasta ahí? 2 oraciones. La del fariseo, la del doctor de la ley, la del que la gente lo veía como la autoridad de interpretar la ley. Pero luego Jesús, que es tan sabio, hermano, y en su misericordia empieza a hablarnos de la oración del publicano. Un versículo nomás nos refiere a la oración de este hombre, pero mire cómo el publicano comienza a orar. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo. A diferencia del fariseo, este hombre que a los ojos de la sociedad era repudiado, a los ojos de la sociedad no merecía estar ahí, dice la Biblia que estaba lejos. ¿Y por qué estaba lejos? Porque sabía cuál era su condición delante de Dios. Porque sabía que Dios no lo iba a impresionar por lo bonito que hablara, ni por lo bien que se viera, ni por lo que hiciera. Porque hay gente que piensa que puede comprar el favor de Dios haciendo cosas. No, este hombre reconoció su condición delante de Dios y sabía que su corazón o su relación con Dios se encontraba distante. Por eso es que este publicano afligido, consciente de su condición de pecador, ni siquiera levanta la cabeza para hablar con Dios. Pero hoy en día nosotros hemos estado tan duros en nuestro corazón que pecamos al Señor, le fallamos al Señor y somos capaces de venir a servir o somos capaces de orar como si nada hubiera pasado. Cuando uno le falla al Señor, cuando usted peca y le falla al Señor, su corazón tiene que sentir culpa. Su corazón tiene que sentir que le ha fallado a aquel que lo ha dado todo por usted. Pero si usted peca y le da lo mismo, tiene un problema serio. Si usted peca y le da lo mismo, déjeme decirle que es como el fariseo, está lejos de Dios. Lejos de Dios. Porque usted tiene que reconocer cuál es su condición delante de Dios. Usted tiene que ser consciente de cómo se encuentra delante de Dios. El hombre por eso allí en su cabeza reconoce cuál es su condición. Señor, sé propicio a mi pecado. Qué triste que las oraciones hoy en día solamente son una pedidera. Señor, dame. Señor, quiero. Señor, necesito. Señor, te ordeno. Señor, cúmpleme. Pero lo que es difícil es decirle, Señor, mira mi pecado. Mira mi maldad. Mira que no soy tan bueno como creía. Mira con lo que estoy luchando. Mira que te fallé. El publicano reconoce su condición y hasta avergonzado de sí mismo le dice, Señor, ven a mí que soy un pecador, que te necesito. El publicano no alardeaba de sus buenas obras. El publicano era consciente que necesitaba en ese momento que Dios hiciera algo en su vida. ¿Sabe? Me encanta algo que dice Kistenmaker del versículo 14, hablando de, mira el resultado de la oración. El versículo 14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. No sé si a usted le ha pasado que usted ve una película de acción y usted está emocionado porque el bueno mata a todo el mundo, pero al final muere el bueno. O bueno, digamos, usted ve una película donde el protagonista resulta ser el malo de la película. Mire, uno es tan sensible a eso que yo estaba viendo Avengers Endgame, la última. ¿Qué hago si me gusta? Pero tranquilos que yo fui en ayuno. Dijo, el diablo me pasó. Y cuando... No doy spoiler, bueno, está bien. Iba a decir algo, pero no de la película. El cuento es que ver la reacción emotiva de la gente frente a ciertas escenas, yo decía, wow. La gente... Había una muchacha delante mío que lloraba, que a mí casi me provoca decirle, lloremos juntos, o sea, no pase este trago sola. Entonces lloraba con un sentimiento. Yo ya que mi amor no me va a concentrar, parece un alma en pena. Pero así era. Pero no crea, y uno dice como que ¿qué pasó? Porque hay cosas que a usted lo dejan como plug, y esta historia de Jesús a usted lo deja como plug. ¿Cómo así? El hombre justo, el hombre que conocía la ley, el hombre que todo el mundo veía como el que manejaba la ley, el hombre que tenía la autoridad de interpretar la ley, el hombre que daba consejo, el hombre que era celoso en cumplirla. Es el hombre que entró y salió de la misma manera. De nada le sirvió ir al templo, era mejor que se hubiera quedado en su casa. De nada le sirvió. Pero cambia el final de la historia. El publicano es un final inesperado. El hombre se acercó a Dios, el fariseo, para recordarle sus buenas obras, y que fue rechazado. Simplemente por haber pensado que es posible comprar el favor de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, por más que haga, no puede comprar el favor de Dios. Por más que usted quiera hacer, por más que quiera figurar, por más que quiera que le digan, le hagan, lo feliciten, lo aplaudan, si su corazón no es un corazón limpio, sincero, íntegro delante de Dios, de nada sirve lo que usted hace. De nada sirve. De nada sirve. Por eso me encanta esta historia. Pero quiero citarle a alguien, que era lo que quería decirle, Hendrickson, que es uno de los mejores comentaristas de este pasaje, dice lo siguiente: el hombre que se acercó a confesarle a Dios su incapacidad para agradarlo y para pedirle su misericordia fue justificado por ello. Haber confiado únicamente en la gracia y misericordia de Dios. Sigue diciendo Kistenmaker, Dios, o Hendrickson, Dios mismo ha declarado justo a este publicano. Dios mismo intervino, Dios mismo se dio cuenta de su corazón. Si el justo ante los ojos del Altísimo, los pecados del hombre han sido borrados, sus transgresiones han sido alejadas, han sido echados en la profundo del mar sus pecados, el penitente mismo ha sido adoptado en la familia de Dios. Ahora él vuelve a casa. Ha sido quitada la tempestad de su corazón por su pecado. Ahora todo está en paz, porque está profundamente convencido que la aprobación de Dios le pertenece ahora al publicano pecador. Un hombre tan pecador logró entender y experimentar la paz que solo da acercarse genuinamente a Dios. Genuinamente a Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros? Que no tenemos cuidado con la advertencia que hace Jesús. El que se humilla será exaltado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo puedo hacer un paralelismo de esta parte de Jesús con algo que dice el escritor a los Proverbios. Eclesiastés dice: hay camino al hombre que le parece derecho, pero es camino que le lleva a la muerte. Creo fielmente que hoy en día tenemos un serio problema frente a algunos criterios del cristianismo. Me parece a mí que hoy en día nos encerramos solamente en ponerle cuidado o atención a aquellos pecados que son escandalosos. Entonces la gente dice: pastor, es que yo no mato. Pastor, es que yo no adultero. Pastor, es que yo no robo a nadie. Entonces yo no necesito, porque estamos pensando solo en los pecados escandalosos. Pero se nos olvida, y dígale al que tiene a su lado, que la gente buena también peca. Dígale, le voy a decir algo. Dígale, los buenos también pecan. ¿Está conmigo? ¿Cuántos buenos hay acá? Bueno, entonces los malos también pecan, para que sepa.
Los buenos también pecan. ¿Y de qué manera lo hacemos? Tenemos en la iglesia a veces ciertos pecados a los que no le ponemos atención. El juzgar y el criticar también es un pecado. ¿Está conmigo? El chisme evangélico es pecado. ¿Cuál es el chisme evangélico? Ay, Libardo, cuénteme qué le está pasando. Yo quiero orar por usted. Cuénteme, Libardito. Y Libardo me cuenta y yo le digo, que le voy a decir algo para que me ayude a orar. Pero no le voy a decir a nadie que me hace quedar mal. Entonces el quien va y le dice, Gladys, te voy a contar algo, pero no le diga a nadie para que oremos por Libardo, que necesita oración. Cuando Libardo llega, el de la fama le está diciendo, don Libardo, ¿cómo va su problema? ¿Qué pasó? Díganle que tiene a su lado, el chisme evangélico también es pecado. Ese chisme disfrazado de vamos a orar por su necesidad. El resentimiento, la falta de perdón, la amargura en el corazón, el espíritu apagado, la impaciencia, la irritabilidad, todo eso que nos daña la comunión con el Señor, la envidia por los logros de los demás. Pero ¿por qué a él sí, Señor, y a mí no? Pero ¿por qué a él y a mí no? Y nos amargamos y nos frustramos, el egocentrismo, las ambiciones egoístas, el amor al poder, el materialismo, la manipulación para nuestros propios fines, jugar con la fe, la indiferencia ante el bienestar del prójimo. No me importa cómo le haya ido a usted, no me interesa si esté bien o mal, siempre y cuando yo viva en la bendición del Señor. Toda esa falta de amor que a veces nos rodean, eso también es pecado. Pero como son pecados silenciosos, son pecados de los buenos, porque los buenos también pecan, pero a eso no le ponemos cuidado. Y a veces entramos a orar como el fariseo, diciéndole gracias, Señor, porque no soy como ese conductor que me cerró, pecador, hijo del diablo. Y no entramos a decirle que Señor, perdóname, porque es que yo hice, porque es que yo soy, porque es que yo te necesito. ¿Está conmigo hasta ahí? Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor, donde usted está. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.